Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. José Martínez Ruiz, el gran escritor que acreditó desde su juventud el seudónimo de Azorín, nace en Monóvar, el fértil pueblo levantino, en el año 1873. Triunfante en tesonera y ardua labor de literato, Colección Austral ha publicado lo mejor de su obra. Esta nueva obra de Azorín, que con el nombre de los clásicos redivivos, los clásicos futuros, ofrece Colección Austral, es un libro precioso y evocador en el que está la mejor esencia del que hizo revivir a los clásicos a través de su obra, sin dejar de innovar en la literatura lo que pudo, que fue mucho. Estas páginas de Azorín, que habían quedado inéditas entre las coleccionadas en sus numerosos libros, tienen un encanto especial, pues nos recuerdan las luces primeras que se encendieron en la oscurecida tarde en que estaba metida la literatura española, cuando apareció el original escritor, que fue como el revelador que la exhumó y la renovó. Las páginas de este libro son el más puro y diamantino intento de traer de nuevo al presente las figuras que vivieron ayer y viven hoy, pues como Azorín dice en el prólogo que ha escrito para este divertimiento, no lo dudéis, todos estos hombres que por el libro desfilan están a nuestro lado y tienen nuestras aversiones, nuestros amores y nuestros desvaríos. Así vemos a Berceo con un vaso de vino de Rioja en la mano, a Cervantes metido en su antigua y lóbrega casa de Madrid, a Jorge Manrique, a Góngora, yendo a ver al doctor Marañón, a doña María de Zayas y a otros muchos nombres del pasado. En la segunda parte vemos a algunos contemporáneos, los clásicos del futuro. A continuación, La arena. El poeta en la noche.
He querido ir a visitar a nuestro poeta, a Rubén Darío. Rubén veranea en la arena. Para ir desde Oviedo a la arena, salí cuando la tarde comienza a declinar. El tren tan pronto se cuela vertiginoso en un túnel. Luego aparece un valle ancho, verde, sombreado por pomaradas y castañares. Surten de las caserías lejanas hilillos de humo tenue, azul. El cielo está radiante y los últimos rayos dorados del sol se filtran entre los árboles que dentellean las colinas y caen suaves sobre el ancho cristal de un río. Y de minuto en minuto cambian la coloración del paisaje, el contraste de luz y sombra, la diafanidad del ambiente. Un crepúsculo en levante es un crepúsculo largo, inextinguible, melancólico. Durante el día, de la mañana hasta la noche, un resplandor vivísimo de luz vibra sobre el campo. En todos los momentos constantemente las sombras violentas, las rígidas líneas de las cosas, los perfiles luminosos de los árboles y de las montañas viven con idéntica intensidad. Cuando la noche se apropincua, esta luminaria ardosa va lentamente amortiguándose con decrecimiento imperceptible en una gloria de oro, de nácar, de violeta y de carmín, hasta morir en una foscura pálida, suave, que avanza del oriente y que al fin acaba por envolver la silueta luminosa de las montañas tras las cuales el sol se ha puesto. En Asturias no existen estos crepúsculos abrumadores. Ya la noche se acerca. El tren corre bordeando las aguas negras del Nalón. A ratos cruza con estrépito sobre un puente metálico. Se divisan a lo lejos las luces de un poblado. Han pasado ante nuestra vista Cases, Vega, Grado, San Román. Atrás, entre el boscaje, han quedado también los resplandores rojos de Trubia. Cuando llegamos a San Esteban de Pravia, ha cerrado por completo la noche. El viento trae en sus ráfagas olores de mar. Se oye el formidable y sordo rumor de las olas. Aquí termina nuestro viaje. El Nalón, que hemos venido bordeando, desemboca en esta parte de la costa. Al dar con sus aguas en el mar, el río se espacia, se dilata, forma una ancha bahía de superficie tersa y tranquila. San Esteban de Pravia, un pueblecillo de 15 o 20 casas, se asienta en una banda. La Arena, otro poblado de otras tantas viviendas, se yergue en la otra parte. Y en este lado hay una lengua de la tierra que avanza mar adentro sobre las olas. Una casa se levanta en este promontorio y en esta casa veranea el poeta. Pero nosotros apenas esta noche nos damos cuenta de nada de esto. La bahía está en profundas tinieblas. Sobre las aguas negras, muertas, rielan misteriosas luces allá en la orilla remota. Un estrépito vago, manso, viene del mar, y nuestra barca va marchando lenta, elástica hacia la inmensidad, y en la negrura, al chocar de los remos, salta un reguero maravilloso de chispas fosforescentes, lívidas, que brillan y desaparecen en un segundo. La casa del poeta es chiquita. Son las 10. Rubén está ya acostado cuando llegamos. Esperamos un momento. Una puertecilla rechina y el poeta está ya ante nosotros con su sonrisa suave y sus ojos siempre entornados. Una lámpara arroja sus resplandores sobre unos libros nuevos intonsos, de Profundes, de Wilde, Page Choices, de Gobineau. En el fondo, por el ancho cierre de cristales, junto al cual trabaja el poeta, se divisa la noche. El mar, dice Rubén.
Llega algunas veces, cuando hay tormenta, hasta lamer los muros de esta casa. Las barcas de los pescadores saltan entonces entre olas inmensas, luchando por entrar, en tanto que aquí, en la orilla, las mujeres gritan y rezan angustiadas. Y luego añade: pero yo no puedo mirar esto. Una vaga sensación de espanto corre por los nervios del poeta al pensar en este espectáculo. Su sensibilidad vibra ante la muerte. Rubén ya no es el mismo artista de antes. Diríase que desde su penúltimo libro, Prosas profanas, hasta el último, Cantos de amor y de esperanza, se ha transmontado en otro hombre. Antes Rubén era un poeta de elegancia, de ingenio y de mundanidad. Los temas de Grecia y de Versalles cautivaban su pluma. La forma armoniosa, el movimiento retórico, un gesto de gracia, un desdén elegante era lo que encontrábamos en esos versos. Pero los años han ido transcurriendo inexorables. Los entusiasmos y las ilusiones de la juventud han desaparecido. El poeta se ha reconcentrado en sí mismo y ha pensado en la vanidad de las cosas. Ha visto que la carne y la primavera acaban. Ha sentido que es angustioso el pesar que experimentamos de no haber alcanzado nuestra dicha en algunos instantes de la vida en que estuvimos abocados a ella, pero que es más angustioso todavía la amargura que el deseo satisfecho, que no volverá a ser deseo en las mismas circunstancias únicas y primarias, deja en nosotros, ha percibido, en fin, que todo camina hacia lo desconocido, que el destino es ciego, que la evolución no tiene más plan ni más finalidad que ella misma, y todo eso ha sido en el son sus palabras como un terremoto mental. Y todo esto en un temperamento sensitivo, eminentemente lírico, es la duda, la tristeza y la noche. ¿Recordáis la inquietud que se apoderó de Nietzsche cuando descubrió la vuelta eterna? Y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos, dice Rubén, lleno de amargura en los dos últimos versos de su libro postrero. Este libro se titula Cantos de Esperanza. Es este título una ilusión con que ha querido engañarse el poeta. Respetémosla. Su espíritu, sin querer, marcha por la senda de Leopardi y de Shelley. El mar envía fuera, entre las tinieblas, sus olas que rompen con estrépito sobre las rocas. El poeta calla y nos sonríe con su amable sonrisa. El soplo cuya fuerza yo he invocado en mi canto desciende sobre mí, decía el autor de Epipsychidion. La barca de mi espíritu es arrastrada lejos de la costa, lejos de la multitud temblorosa, cuyas velas no han sido nunca el juguete de la tempestad. La sierra maciza y los cielos esféricos se hienden. Yo soy llevado lejos en las tinieblas y el espanto. Año 1905. La nueva poesía. El reciente libro del señor don Rubén Darío marca una época en la historia de nuestras letras. La retórica ha escrito hablando de él hace días un cronista. La retórica no le debe nada a Rubén Darío. No es este el nexo del problema. Se declama contra la retórica. Hace poco, en el Parlamento, una frase del señor Villaverde en que hablaba de las galas retóricas del señor Maura produjo largos, clamorosos murmullos de estupefacción y de protesta. Y no se echa de ver que abominar de la retórica es como abominar de las leyes de la estética o de la óptica,
y que no se podía hablar ni mal ni bien de ningún modo sin las reglas de la retórica. No. El poeta Rubén Darío no ha realizado, como supone el cronista, ninguna obra demoledora, terrible, espantable contra la retórica. Hace tiempo que todo lo que había de hacer estaba hecho, y no sé, allá los cronistas, si Miguel Salinas fue el primero que, como él asegura, en 1541 y en su retórica en lengua castellana, pensó y puso por obra de comunicar a los españoles una muy alta ciencia y provechosa como lo es la de bien hablar y escribir. Pero sea como fuese, es indudable que desde entonces hasta la fecha, una grande y honda revolución, todavía no estudiada, se ha apoderado en el campo de la preceptiva retórica. Ante todo, tenga el lector en cuenta que una inflexible y radical separación ha sido mantenida siempre por todos los maestros entre el verso y la prosa, mas una separación que afecta no, como es natural, a la rima, sino a las palabras, a las imágenes, a las figuras que pueden emplearse en la poesía y a las que pueden ser llevadas a la prosa. Se creerá que es doctrina corriente en los viejos preceptistas que tales inversiones, tales metáforas que cuadran en un poema deben tener prohibida la entrada en un libro de prosa. Este exclusivismo llega hasta el mismo siglo XIX. En el año 1793, el autor anónimo de una notabilísima declamación contra los abusos introducidos en el castellano, presentada y no premiada por la Academia Española, examina minuciosamente el estilo de don Antonio de Solís. Solís, dice el autor, enervó y debilitó la lengua castellana, llenándola de imágenes sólo tolerables en poesía. Estas imágenes, añade el autor, son como la siguiente, una de tantas que pueden ser recogidas en la conquista de México. Veamos. Llegaron a un promontorio o punta de tierra introducida en la jurisdicción del mar que, al parecer, se enfurecía con ella sobre cobrar lo usurpado, que estaba en continua inquietud, porfiando con la resistencia de los peñascos. Se comprende toda la nimiedad y estrechez de la doctrina. Años más tarde, ya entrado el siglo XIX, Hermosilla, en su Arte de Hablar, tomo 2, capítulo titulado Diferencias entre el lenguaje y el estilo de la prosa y el verso, enumera varias inversiones y dice que no son permitidas en prosa. Y este libro de Hermosilla puede decirse que es el último reducto de la antigua preceptiva. Desde entonces acá todas las pretendidas diferencias entre la prosa y el verso han desaparecido. Las barreras han sido destruidas. Un orador, Castelar, con su prosa correcta y magnífica, acaba de realizar la gran revolución. Todo se hace y está permitido ya en la poesía y en la prosa. El poeta Rubén Darío no tenía que destruir ni renovar nada en este sentido. Están en un error los que así piensan y aún él mismo, ignorando así el alcance de su propia obra, lo está también al hablar en el prólogo de su libro de un movimiento de libertad iniciado por él en América. Es preciso ahondar un poco más. La novedad y el trascendentalismo de su poesía no están en las audacias retóricas, que no las hay en su libro, sino en la psicología que traducen y nos muestran sus versos. El poeta Rubén Darío es un visionario novísimo. Hasta ahora, en la esfera de las artes literarias, había imperado un método de congruencia seguido por todos los artistas. Para dar una sensación, se encadenaban, se encuadraban los detalles escrupulosamente, minuciosamente, con arreglo a la lógica conocida. En la última obra del señor Blasco Ibáñez,
Verbigracia, en las primeras páginas, hay una extensa descripción que puede ser citada como ejemplo de la modalidad antigua. Todo está allí cogido, ordenado, catalogado. No puede darse nada ni más lógico, ni más metódico, ni más congruente. Y bien, esta congruencia Rubén Darío y otros como él en otros géneros la altera, hace tabla rasa de ella. Ya es distinta la lógica de que el artista usa. No coge para dar la sensación todos los detalles, echa mano únicamente del sugestivo, del representativo, del que presta a la cosa su esencia. Y de ahí, de este acercamiento de detalles tipos, tan solo una aparente incongruencia, que es la congruencia de mañana. Y de ahí también, y esto es esencial en la poesía de Rubén Darío, esa indeterminación, esa vaguedad que da a sus versos un aire de un deseo que no sabemos lo que es, o de un ensueño grato y doloroso que no podemos precisar. Yo siento no poder extenderme en esta crónica. En La dulzura del Ángelus y en Canción de otoño en primavera, las dos más hermosas, más características poesías del libro, podría dar al lector afirmación de lo que llevo expuesto. En la primera, comienza el poeta hablando de las ingenuas campanas provinciales, de rosales, de plegarias, de trinos de ruiseñor. Un crepúsculo suave aparece después en el correr de los versos, traídos por sus tenues reflejos, con honda, inefable asociación de ideas. Viene la tela inconsútil de nuestros males y esta atroz amargura de no gustar de nada. El poeta a seguida hace ver nuestro pobre esquife perdido zozobrando en la noche cerrada, y cuando ya ha acabado el poema con un desvanecimiento tenue, el poeta, entre paréntesis, añade este verso: oh suaves campanas entre la madrugada. Y estas breves palabras, sin relación, al parecer, con lo ya escrito, acaban de imbuirnos la sensación intensa, trágica, misteriosa de un mundo de luces y de sombras que se abre en un momento para nosotros. 1905. Escrito por Azorín, seudónimo de José Martínez Ruiz, el gran escritor español, en su libro Los clásicos redivivos, los clásicos futuros, de Colección Austral. Gracias.
Noches Bohemias de Pura Poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.